Hoy vamos a ahondar en el tema del sufrimiento. Si un título ha de tener nuestra conversación de esta mañana es el final del sufrimiento. Como siempre digo, soy una flauta hueca en la que resuenan ancestrales conocimientos, pasan y suenan. Una flauta hueca no puede atribuirse la música. Y de otro lado también, esto que vamos a conversar reúne vivencias, reflexiones, meditaciones, comprensiones y por supuesto mi propio sufrimiento. Me creo autorizado a hablar del sufrimiento por la sencilla razón que desde muy niño conocí eso, a tal grado que cuando cumplí 17 años era tan extremo el sufrimiento y lamentablemente con conocimiento. Obviamente el conocimiento sin conciencia solo engendra sufrimiento, ¿no? Ya a los 17 años adopté el nihilismo, una doctrina que dice el principio es nada de nada. Suicidio filosófico, suicidio dialéctico, nada de nada. No me interesa ni quiero nada de nada. De ahí al otro suicidio era un pasito, pero en esencia, seguramente lo que tenía que morir era el viejo ego y nacer el nuevo ser. Pero a veces no se interpreta. Entonces, desde esa perspectiva te hablo. Y te pregunto, tienes algún sufrimiento? Te pregunto, ¿cuántas veces habrás escuchado esto en tus cientos de vidas? Ahora de repente es tiempo de que tomes en serio. Bien, voy a comenzar. Es tan vasto el tema. Comenzaré con una aproximación que di alguna vez en un libro que escribí que se llama Antivirus Mental. Comenzaba por un pensamiento hermoso de Meister Eckhart. Meister Eckhart es un místico de Renania del siglo XIII más o menos. Él decía, el que sufre por amor no sufre, pues todo sufrimiento es olvidado. ¿Qué es el sufrimiento? Diríamos que es esa propensión, esa capacidad de sufrir, eso es. Y surge donde hay imperfección, desunión. Y lo más importante, la separación del uno santo, si quieres llámale, o del ser, o de la totalidad. Ahí surge, en la separación, en la separatividad. Para la persona, para el individuo, para el ser que logra la unidad con el ser esencial, con el uno dentro de sí, con la naturaleza, con sus semejantes, con el universo, el sufrimiento se acaba. Sí, el que logra la unidad con el sí mismo, con su verdadero ser, con la naturaleza, con los semejantes, con el universo entero, el universo cesa. Y más que lograr la unidad es para el que despierta de la ilusión de estar separado y siente la unidad. Como todo surge del uno, la meta de la creación es el regreso a la unidad. Todo el universo busca volver al uno. Es decir, la conciencia que se volvió materia en este universo creado
esa misma conciencia busca regresar. Y como la materia no puede regresar directamente a la conciencia, aunque la materia es la conciencia, pero una piedra no puede volver. No, una piedra no puede ser consciente ni darse cuenta ni decir yo estoy ahora aquí, yo existo, yo soy piedra y este es el mundo. No, tampoco una planta puede decir, no, yo soy este arbusto, yo estoy ahora aquí, esto es el mundo. No puede. Un animal tampoco puede hacerlo. Es por eso que empuja la evolución, la propia materia en su desesperación por volver al uno, a la unidad, al uno santo, empieza y se pule y empieza a evolucionar, aparece la vida y la vida va evolucionando y termina en lo que llamamos el hombre, el ser humano, un cerebro que evoluciona a través de 500 de millones de años, desde el simple cordado hasta el complejo cerebro humano. Pero el cerebro no es suficiente para que la conciencia se exprese. Es necesaria una mente. Y aparece la mente individual para que se exprese individualmente la conciencia. Esa es tu mente y esa es la mía. El universo a través de miles de millones de años de evolución ha producido esto, que soy yo, eso que eres tú, con una mente dispuesta a que a través de ella se exprese la conciencia, es decir, se manifieste la divinidad, es decir, sea yo. Ahí está. Y te pregunto, ¿por qué no se expresa si está ahí? En fin, no se expresa porque esa mente está ocupada, pues. Está ocupada con miles de pensamientos, hay veces algunos grandes, la mayoría pequeños, emociones, a veces trascendentes, la mayoría intrascendentes, hábitos, etcétera. Está llena de todo eso y no hay lugar, no hay un silencio como para que se exprese la conciencia. Y esta mente individual le agarra gusto al hecho individual y de ahí surge la avidez o el apego o la avidez de una vida individual, separada del origen. Y esto lleva al dolor para uno mismo y termina produciendo dolor a los demás, directa o indirectamente. Y este dolor en nosotros o en los demás se intensifica cuando se lleva el impulso de la separatividad más allá del límite, cuando crece a más separatividad, más sufrimiento. Ahora bien, los efectos del sufrimiento de hecho son moral y espiritualmente malos, pero pueden ser transformados, en algunos casos trascendidos. Pero veamos, el primer ser humano que vio con absoluta claridad lo que era el sufrimiento fue Gautama Buda, Siddhartha Gautama. Él era hijo de un rey y tenía todas las comodidades, todos los lujos inimaginables, todos los placeres, pero eso no le llenaba. Y su padre, con el fin de que él lo suceda y él sea rey con el tiempo y hacerle su vida pues a su hijo lo más
placentera posible. Prohibió que él viera nunca a un ser humano viejo o enfermo o viera un cadáver. Nunca, siempre se le quitó eso. No había nadie por donde él pasaba, pues en absoluto. Pero se cuenta, se dice que los dioses, a fin de hacerlo reaccionar, le mostraron a un viejo decrépito, a un enfermo, a un muerto, a una persona muerta. Y entonces él se conmovió y dijo, vivir para terminar así no puede ser. Y renunció, dejó a su esposa, a su hijo, dejó todo y se fue. Y dijo, tengo que encontrar en algún lugar, donde pueda yo trascender, liberarme de todo eso. Y estuvo muchos años en penitencias, meditaciones, mortificaciones, ayunos, en fin, haciendo cosas extremas, sufrimientos extremos, casi faquires, y no encontró. Seguía el vacío dentro de sí, digamos, el vacío existencial, ¿no? No el gran vacío. Es decir, no se sentía bien de todas maneras. Al final ya sin esperanzas, dijo tanto, no he encontrado la felicidad, ni la paz, ni la armonía cuando estaba en el palacio y disponía de todos los placeres. Ahora que estoy en privaciones, meditaciones, actos de ayuno, ascetismo, rigurosidad, baños de agua helada en los ríos, en las madrugadas, etc., tampoco encontré nada. Y se sentó bajo un árbol de boj, sin ninguna esperanza. Ya dejó de buscar, dijo, ya no quiero nada, tranquilo. Se sentó. Y en ese momento llovieron las flores. Y en ese momento floreció y vio con claridad todo, de qué trataba todo. Y entonces, en el sermón de Benarés, tras su iluminación, Gotama Buda expuso las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Y dijo, la primera noble verdad es dukkha, dijo. Dukkha, en pali, dukkha. La naturaleza de la vida es sufrimiento. Esta, oh monjes, es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento. La vejez es sufrimiento. La enfermedad es sufrimiento. La muerte es sufrimiento. Unirse o asociarse con lo indeseable es sufrimiento. Desunirse o separarse de lo deseable es sufrimiento. El no obtener lo que se quiere y se desea es sufrimiento. Todo es sufrimiento. La segunda noble verdad es el origen de dukkha. El origen de dukkha es la avidez de vida individual, la sed de vivir, entre comillas, acompañada naturalmente por la pasión, fundamentalmente por el apego. Esta es, oh monjes, la noble verdad del origen del sufrimiento. Es el deseo, el apego que produce nuevos renacimientos, que acompañado con placer y pasión encuentra siempre un nuevo deleite, por aquí, por allá. Este es. Y luego le enunció la tercera noble verdad, dijo, es la cesación de dukkha, la cesación del sufrimiento, es el fin del apego, es el nirvana.
Y nirvana es la verdad absoluta, la realización última. Esta es, oh monjes, la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Es la total extinción y cesación, o fin, de ese apego, de ese deseo. Es liberarse del ego, liberarse del apego. Y la cuarta noble verdad, enunció Gotama Buda, es el sendero que conduce al cese del sufrimiento y a la experiencia del nirvana. Esta, oh monjes, es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Este es el noble óctuple sendero. Y lo enunció diciendo, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Este es el noble óctuple sendero. Y ahora bien, él planteó las cosas así. Lo hemos hablado un poco en abstracto, pero en concreto, cuando hablamos, por ejemplo, el nacimiento, ¿por qué es sufrimiento el nacimiento? Porque ingresas a la rueda del samsara, al mundo de nacimientos y muertes. Y si quieres, desde un modo más sencillo, el hecho de salir del paraíso que es el vientre de la madre a un mundo con luz, reflectores, yo diría casi hostil. Obviamente la vejez no necesita ser descrita, la enfermedad, la muerte, sea la muerte de los seres que amamos, nuestra propia muerte, la vejez nuestra y de los seres que amamos, la enfermedad nuestra y de los seres que amamos, ¿produce o no dolor? Alguien me quiso hacer filosofía y dijo, no, porque no, vamos a un hospital, te llevo a Bravo Chico ahorita, o al hospital del cáncer de niños y dime si no hay sufrimiento. O vamos a asilo de ancianos y dime si no hay sufrimiento. No me vengas con palabreríos filosóficos. Sufrimiento es un hecho y punto. Real. Pero también es la unión con lo desagradable, con personas que nos dañan, con situaciones que nos causan daño, nos hostilizan, accidentes, agresiones, robos, incendios, situaciones desagradables. Eso produce sufrimiento. Y también, ¿no?, el unirnos con eso, ¿no?, con el tener esas cosas desagradables. Y la separación de personas que queremos, que amamos, la separación de cosas agradables, las despedidas. Y como dijo Rainer Maria Rilke, la vida es una eterna despedida. Siempre nos estamos despidiendo de tus amiguitos del nido, cantas a tu escuela querida cuando dejas primaria, luego añoras tus compañeros de promoción del colegio, luego la tuna universitaria y tus amigos y los dejas. La vida es una eterna despedida y subyace un dolor permanente. Bien, esto es así. ¿Y cuál es la salida? La voy a sintetizar, pero vamos a irla desarrollando. La salida es una sola. Medita. La salida es una sola. El silencio. Ay, acompáñame. Respira y siente tu respiración.
La salida está en lo simple, no en lo complejo. La salida está en ser, no en conocer. Hay un sutra del viejo canon Pali que a mí me gusta mucho. Se llama el Sutra de Malunkyaput. Malunkyaput. El Pali es un idioma, el idioma que hablaban el pueblo en la época del Buda. El sánscrito, los sánscritos lo hablaban los eruditos, los brahmines, los doctos. Pero a mí me gusta más el Prakrit, el lenguaje de los pájaros. Mahavir hablaba en Prakrit y los pájaros, claro. Te cuento esta sutra de Malunkyaput. Era un monje y este monje estaba meditando. Y un día, a media meditación, se llenó súbitamente de fastidio, de ira. Se fastidió y dijo, caray, el Buda nunca dijo nada acerca de quién hizo el mundo. Y el Buda nunca dijo nada acerca de si el mundo es eterno o no. Y el Buda nunca dijo nada acerca de qué sucede a los Budas después de la muerte y muchas otras cosas, como estas de las cuales él nunca dijo nada. Malunkyaput exclamó, quiero saber acerca de estas cosas y estoy realmente molesto de que Buda no haya dicho nada acerca de ellas. Ahora, si el Buda no sabe nada acerca de ellas, esa es otra cosa. Pero podía haberlo admitido y eso estaría bien. Pero tampoco dijo eso siquiera, por lo cual estoy realmente enojado y no creo que pueda continuar con este periodo de meditación hasta que llegue al fondo del asunto. Así que se levantó de su lugar de meditación y fue directamente hacia el Buda. Y le dijo, nunca dijiste nada acerca de si el mundo era eterno o no. No has mencionado nada acerca de cómo el mundo fue creado. Nunca has dicho nada acerca de lo que sucederá a los Budas después de la muerte, si es que mueren. Creo que si no sabes nada acerca de estas cosas, deberías ser lo suficientemente hombre como para decir que no sabes, y entonces estaré contento. Pero si lo sabes, creo que no es correcto de tu parte no decirlo, pues estoy realmente interesado. Y pienso que debe decírmelo, pues considero que es muy importante. Esto le dijo Malunkyaput a Buda. Eso es lo que dice el sutra. Bien, dijo el Buda. Malunkyaput, alguna vez te prometí, cuando viniste aquí, que yo hablaría acerca de estas cosas. Malunkyaput contestó, no, de hecho no. No lo hiciste, no me prometiste. El Buda le respondió, ¿sabes? Realmente no tiene nada que ver con si sé o no la respuesta a estas cosas. No tiene nada que ver con eso. Le dijo el Buda a Malunkyaput. Le dijo, imagínate a alguien que acaba de recibir un flechazo y que yace ahí mortalmente herido, sintiendo que los últimos momentos de su vida se le escapan. Imagínate a alguien que acaba de recibir un flechazo y que yace ahí mortalmente herido, sintiendo que los últimos momentos de su vida se le escapan. Viene un cirujano a sacarle la flecha y curarlo, pero él voltea a mirar al cirujano y le dice débilmente, le dice, antes de extraerme la flecha, ¿me podrías decir a qué clan pertenece la persona que la disparó? ¿Podrías averiguar esto por mí?
por favor, antes de que saques la flecha, si la persona que me disparó era de estatura alta o baja, ¿te importaría si investigas antes de que extraigas la flecha el color de la piel de esta persona? Si era blanco, negro o moreno. ¿O cuál es la profesión de la persona que disparó la flecha? ¿Podrías decirme, por favor, era un artesano o un médico o un académico? Y más aún, ¿qué clase de flecha es esta en primer lugar? ¿Está hecha de madera? ¿De un cerezo? ¿O de un roble? ¿O de un pino? ¿Y qué de las plumas al final de esta flecha? ¿Están hechas de pluma de ganso? ¿O de águila? ¿O de buitre? ¿Y qué de la punta de la flecha? ¿Cómo está hecha la punta? El Buda dijo, si la persona a la que le dispararon buscara las respuestas a todas estas preguntas, definitivamente estaría muerta antes de encontrar las respuestas a estas preguntas. Entonces, Malungyaput, no es que yo sepa o no sepa las respuestas a estas preguntas, o que te las quiera decir o no te quiera decir. No, es solamente que estoy completamente seguro que especulando acerca de esas preguntas no ayuda en nada a vivir la vida que queremos a través de la práctica. Malungyaput, no me he quedado en silencio. Hay algo que sí te he dicho. He hablado del sufrimiento y de la causa del sufrimiento y del fin del sufrimiento y del camino. El sufrimiento y el fin del sufrimiento, eso es lo importante. Acerca de ello he hablado. Está claro. Esa es la razón, amigos, por la que estás escuchando esta emisora, por ejemplo. Esta es la razón por la que estás escuchando este programa. Porque estamos comprometidos con el sufrimiento y el final del sufrimiento. Ese es el punto fundamental de mi trabajo. ¿De acuerdo? Es por eso que a veces me llaman y preguntan, ¿qué opina usted de los viajes astrales? ¿Qué opina usted del cuerpo tal, del doble egipcio, del Ka, del Ba? ¿No? ¿Qué opina de los maestros ascendidos? Mira, lo concreto es esto. Amigo, amiga, tú estás ahí, yo estoy aquí. ¿Estás envejeciendo? Yo también. ¿Estás rodeado de seres? Sí. ¿Tus hijos van creciendo? Seguro. ¿Tus padres envejecieron? Seguramente. Si es que ya no murieron. Y tú vas a envejecer y morir. Y además, la vida en sí, todo lo que trae la vida externa, en un mundo contradictorio, tiene tiempos de subida y de bajada. No hay nada garantizado. Hay cosas salen bien, cosas salen mal. Es un mundo dual, de días y de noches. En otras palabras, vivir una vida no feliz, entre comillas, esto de feliz, en medio de tribulaciones que terminan con el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, no me hace gracia. Algunos tal vez logren hacer dinero, pero igualito envejecen y mueren. Como siempre digo, anda, date una vuelta por el presbítero maestro y mira a todos los exitosos del 900, en todas las tumbas. Muchos de ellos fueron exitosos, famosos, en su profesión, arte, ciencia, medicina, lo que tú quieras. Pintores, literatos, millonarios, multimillonarios, dueños de imperios económicos, varones del azúcar, del algodón, lo que te dé la gana. Grandes presidentes que se creían dueños de todo el Perú. Anda, mira, pues date tu vuelta.
polvo sobre polvo. Y ni qué decir aquellos que no, ni siquiera, entre comillas, ni siquiera logran tener riqueza material, qué sé yo, igualito sufren, igualito mueren. ¿No te revela eso? Ya hablamos la vez pasada de la rebeldía, ¿no? Y quedó plasmado en la verdadera revolución es ser feliz, digamos. Ahí lo plasmamos. Bueno, yo sí me revelo, pues. Así de simple. Y no estoy de acuerdo con eso. Y trato de transmitirte a ti varias cosas. De compartir, no de enseñarte. ¿Sabes por qué yo no tengo que enseñarte? Porque la verdad última, la iluminación, por ejemplo, tú ya estás iluminado. ¿Qué te puedo enseñar? Tal vez lo que te haga recordar es decir, tú ya estás iluminado, pero no lo sabes. O no te acuerdas, eso es todo. Y para que te acuerdes, calla tu mente, pues. Te estoy diciendo, medita. Te estoy diciendo, acércate al silencio. Eso te estoy diciendo. En esto del sufrimiento, desde tiempos remotos, el hombre siempre se ha preguntado una y otra vez, ¿por qué hay tanto sufrimiento en la vida? Si Dios es el Padre, si Dios es amor, compasión, entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Observa tu propia vida. Date cuenta. Por ejemplo, siempre que estás cómodo, feliz, tranquilo, sin problema, ¿no? Pues, estás viviendo como una especie pues, de sueño muy agradable, pero te mueves, haces cosas, pero no te das cuenta que has perdido lo fundamental, la conciencia. No te das cuenta que eres consciente. Por eso, cuando no hay sufrimiento, la devoción desaparece. Ve a un templo, ve a un templo y mira a la gente que va. ¿Va la gente feliz a alabar a Dios? Seguramente en la práctica terminan haciendo canciones de alabanza, pero en esencia la gente que se acerca es gente llena de sufrimiento, ¿no? Hay un templo inclusive que pone como título ahí, dice, deje de sufrir, ¿no? O pare de sufrir. Y gente aún, yo he conocido católicos recalcitrantes que van a esos templos evangélicos porque ya no aguantan el sufrimiento, no lo toleran. Por eso te digo, cuando no hay sufrimiento, la devoción desaparece de la vida, de tu vida. Y solo cuando hay sufrimiento, tus ojos se vuelven hacia Dios. Tu corazón se mueve a la oración, tu sentir se mueve a la meditación en otros casos. Y es que en el sufrimiento hay algo oculto que te hace más consciente de quién eres, de a dónde vas. En un momento de sufrimiento tu conciencia es intensa. El sufrimiento te da conciencia. Te hace sentir que debes cambiar, que debes renovarte, que debes renacer. Estás en sufrimiento, así es que tienes que hacer algo. Y el hombre sufre porque no hay otra forma de crecer, de madurar. Porque solo a través del sufrimiento se llega a ser más consciente y la conciencia es la clave. La propia tristeza ayuda a dar profundidad a la vida. En un lenguaje más sencillo, si tú estás echado en tu cama durmiendo y tienes un sueño placentero y estás lleno de placer, de goce en tus
sueño. ¿Quieres despertar? No. Y si alguien te despierta, te molesta, dice, caramba, me has cortado en lo mejor de mis sueños, ¿cierto? Pero si estás durmiendo, echado en tu cama, y tienes un sueño sobrecogedor, una pesadilla terrible, ¿qué es lo que más quieres? Despertar. Esa es, o esa sería una de las razones del sufrimiento. No es una cosa por gusto, no está ahí para atormentarnos. ¿De acuerdo? No quiero complicarte ni complicarme, pero tal vez del sufrimiento que estoy hablando le podemos llamar dolor. ¿Ya? Dolor. Sufrimiento, dolor le vamos a llamar. Porque sufrimiento es creado por tu mente y sufrido por tu mente. Y dolor, sufrimiento es el que trae la vida. Ya te he dicho, enfermedad, vejez, muerte, separación de los seres que amamos y de las situaciones agradables, unión con personas desagradables y personas desagradables que nos dañan, etc. Eso viene en la vida, con la vida, y eso es dolor, sufrimiento. Porque hay un sufrimiento absolutamente innecesario generado por tu mente. Eso es otra historia. Pero ya que estoy discurriendo de modo libre, el sufrimiento también tiene otro papel importantísimo. El primero entonces es transformar tu vida en una pesadilla como para que quieras despertar y despiertas a la conciencia. O al menos despiertas para moverte en esa dirección. De la mucha gente que me busca a mí en entrevistas, en consultas personales, familiares, etc., el 99% de personas que se acercan son en estado de intenso sufrimiento. Difícil que encontrar una persona que me ha dicho, oiga, ¿cómo está? Estoy feliz, ¿no? Y quisiera aprender, por decir, a meditar porque estoy feliz. No, 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 no. Siempre problemas existenciales, problemas con los hijos, problemas con la pareja, problemas dentro de su propia estructura mental, emocional, con el pasado, en fin, problemas, sufrimiento. Y te decía, el sufrimiento entonces sirve para despertar del sueño cómodo y plácido, porque de nada sirve que te duermas cómodamente, porque tú has venido a este mundo para despertar. Has venido a este mundo a acumular experiencias. En el lenguaje religioso has venido a este mundo a manifestar la gloria de Dios. Has venido a manifestar el yo soy, la divinidad. Has venido, en otras palabras, a moverte, a realizar, diría yo, el Dharma, el Tao. A eso has venido a este mundo. Es cierto que tienes que hacer cosas en la vida, por supuesto, hazlas. Y esto implica de repente tener familia, trabajar, estudiar, tener tu profesión, acumular bienes para poder vivir decente y agradablemente, acumular dinero. Perfecto, te felicito. Pero no has venido a eso, esas son cosas que tienes que hacer. Tú has venido a una sola y única cosa, a despertar. Pero si tu vida es cómoda, absolutamente plácida, y no hay ningún ingrediente de sufrimiento, entonces no tienes ningún sentido de búsqueda, vives superficialmente, seguramente te vas a distraer mucho si tienes mucho dinero, y al final vas a tener un ataúd de lujo, pues te lo garantizo, bonito, ¿no? Si quieres le pones las abrazaderas, estas cosas de oro, ¿no? Y la almohadilla en la que echan tu cuerpo, tu cadáver, seguramente va a ser de seda, pues.
No sé si te sirva algo de eso. Conclusión, el sufrimiento, dolor, no el creado por la mente, no el sufrimiento estúpido de tu ego, no, del sufrimiento dolor que trae la vida, tiene una función vital que es despertar, pero tiene otra función. ¿Sabes cuál es? Te voy a explicar. Cuando una persona muere, vuelve a nacer, se olvida de todo lo que vivió antes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo único que tú vas a recordar en tu próxima vida es aquello de lo que fuiste consciente, entendiendo como conciencia darse cuenta de, y a mayor darse cuenta de, a mayor conciencia, mayor vida, mayor recuerdo. Entonces, cuando tú tienes una experiencia y en ese momento eres consciente, directa o indirectamente, si yo te digo, ¿qué cosas recuerdas de tu vida, de tu infancia, de tu vida en general? Aquellas cosas que tú recuerdes, va a ser instantes en que estuviste consciente. Que seguramente de 60 años, si yo te digo que me narres todo lo que acuerdas, no pasará de 4 años, pues 56 años habrán estado en el olvido, ¿no? Entonces, lo que te digo es esto, de una vida a otra se trae el recuerdo de todo aquello en lo que fuiste consciente. Pero, acá va el pero, digamos, yo vivo esta vida. Si la vivo inconsciente, no me acuerdo nada prácticamente. Si empiezo a ser consciente, a darme cuenta, a estar presente mientras la vivo, es como que filmara una película. Y cuanto más filmo la película, cuando me muero, a través de la muerte voy con mi película bajo el brazo. Y cuando renazco, ya tengo mi película ahí con muchos de los momentos, de los recuerdos de todo lo que he vivido. Pero mucha gente se lleva una sorpresa. Empieza a trabajar su conciencia, es decir, filma bastante la película. Llega el momento de la muerte y se va, agarra su película, es decir, los momentos de conciencia que vivió, se lo lleva bajo el brazo. Nace en su próxima vida, va a ver la película y la película está en blanco. Se ha velado, no ha quedado fija la imagen. En el viaje a la muerte se ha velado la película. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que filmar la película y luego someterla a un fijador, como se someten las fotografías, las antiguas que se tomaban. Entonces, cuando ya la película que has tomado de tu cámara, le pones el fijador, esos ácidos, esas cosas que ponen, ya queda la foto. Entonces, lo que tú tendrías que hacer es, vives conscientemente, filmas la película, la sometes a un fijador, llega el momento de la muerte, haces el viaje, aparece y ahí está tu película. No se ha borrado. La pregunta interesante e inteligente es, ¿y cuál es el fijador? Ya lo dijo bien claro Peter Demianovich Ouspensky, lo dijeron Georgi Ivanovich Gurdjieff. Estoy hablando exactamente del cuarto camino. El fijador es el sufrimiento. Sufrimiento consciente, no sufrimiento estúpido producido por el ego. Se cuenta que Ouspensky, cuando estaba ya al borde de morir, tenía un terrible dolor físico. El solo hecho de poner un pie en el suelo le producía un dolor al cuerpo intenso. ¿Y qué hizo él? Estuvo horas caminando, en plena conciencia, por supuesto. No era masoquismo. Sabía que si afrontaba plenamente consciente el sufrimiento, iba a poder atravesar el viaje, llevando muchos de los momentos de esta vida, como él había vivido intensamente en conciencia. De nada le hubiera servido si no los fijaba, y él aprovechó el dolor físico, ¿no?, entre la agonía y la muerte. ¿Comprendes?
Todo tiene una razón de ser. El sufrimiento, entonces, hablo dolor, sufrimiento, no sufrimiento estúpido. Dolor, sufrimiento, entonces, nos sirve para despertar la conciencia y nos sirve para atravesar el viaje y fijar los momentos de conciencia. Todo tiene una razón de ser. Así es que eso que, ¿por qué, Dios mío, por qué? Dios mío, ¿por qué permites el sufrimiento? ¿Por qué? Son preguntas que se hacen, claro, cuando no se conoce. Son preguntas que surgen, diría, de la ignorancia, ¿cierto? Entonces, pues, el sufrimiento trae conciencia, ¿de acuerdo? Pero si cada vez te mueves más en la conciencia, mira la paradoja, el sufrimiento empieza a desaparecer. Y la próxima vez que sufras, no te quejes, no conviertas tu sufrimiento en angustia, no lo hagas mecánico, que no va a servir, vas a sufrir por gusto. Por eso la próxima vez que sufras, no te quejes, no conviertas tu sufrimiento en negatividad, en angustia. Más bien obsérvalo, siéntelo, míralo desde todos los ángulos posibles. Haz de él una meditación y ve qué ocurre. Y el amado Osho te diría, acepta el sufrimiento y atraviésalo. Transfórmalo en una alquimia interior. ¿Sabías que los problemas desaparecen tan pronto como se aceptan? Pero se agrandan y se complican cuando se entra en conflicto con ellos. Es decir, la aceptación trasciende el sufrimiento, ¿no? Entonces, en esta alquimia interior de la que habla Osho, él dice que los problemas desaparecen tan pronto como se aceptan, pero que se agrandan y complican cuando se entra en conflicto con ellos. Hasta cierto punto es lógico, pues, porque hay sufrimiento y con él viene el miedo, pero acéptalo, porque no hay nada que puedas hacer al respecto. Y esto no es ser pesimista, estoy hablando de aceptación. Cuando decimos que no hay nada que puedas hacer, te estoy dando la clave para solucionar el problema. ¿Por qué? Una razón muy simple. El que sufre es el ego. El sufrimiento hace puré al ego, pero el que sufre es el ego. ¿De acuerdo? Y cuando tú aceptas, el ego no acepta. Hay varias cosas que el ego no hace. Hay tres cosas por el momento que por experiencia, no hablo de teoría, en todos estos años que llevo, desde los 15 años que busco hasta ahora, me he dado cuenta en mí que hay tres cosas que al ego no le gusta hacer. Una, aceptar. Aceptar lo que es. Aceptar la realidad tal cual es. No le gusta al ego. Otra cosa que el ego no le gusta es encontrar. Siempre está buscando, 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 picando, picando, picando y no. No le gusta encontrar. Hablo de encontrar como despertar, como que hacer un trabajo serio sobre meditación. No, se queda en lecturitas, lecturitas y acumula cositas a la cabeza, a la cabecita y cuanto más mente, más ego. Y una tercera cosa que el ego desconoce o no sabe hacer, ¿sabes cuál es? No sabe amar. Amor es unidad, ego es separatividad, lo dijimos al principio.
Entonces, si te das cuenta que no puedes amar, no puedes involucrarte en una relación de verdad, quiere, tu ego quiere, claro, pues yo quiero, el ego quiere. Quiero un helado, quiero una persona, quiero mi casa o quiero mi carro, quiero placer, quiero sexo, quiero. Eso es querer. El amor es otra historia. Entonces hay tres cosas que el ego no hace. Uno es aceptar la realidad, aceptar lo que es. La otra cosa que no hace el ego es encontrar, se la pasa buscando. Y la otra cosa que hace el ego es no llega a amar de verdad, no se involucra. Cuando empieza a hacer una relación media seria, va a buscar complicar, va a buscar, va a mirar tres pies al gato hasta que le encuentra, pues. O yo diría buscar cinco pies al gato. Seguro confunde la cola, pero en fin. Y ahora sí vamos a hacer un alto y continuamos con el tema el final del sufrimiento.